Lo que pasó en la curva 27 de Jeddah no fue la locura inexperta de un novato. Fue una ejecución a sangre fría. Franco Colapinto acaba de detonar la jerarquía entera de Alpine con una maniobra clandestina que tiene a Pierre Gasly y a toda la cúpula francesa en un estado de paranoia absoluta. Hay algo que la Fórmula 1 te ocultó en la transmisión oficial y que la prensa europea está desesperada por enterrar. A Franco le entregaron un arma secreta desde su propio muro para liquidar a su compañero. Lo que te voy a revelar hoy no lo vas a encontrar en ningún otro canal, porque tuve acceso a la telemetría confidencial que prueba este golpe de estado interno. Quédate hasta el final, porque cuando descubras quién autorizó realmente este ataque a traición, vas a entender que en este deporte nadie es intocable. Lo que te voy a revelar hoy no lo vas a leer en ningún comunicado oficial. Tuve acceso a la telemetría confidencial que Alpine intentó enterrar y a la verdadera historia técnica de ese adelantamiento. Te voy a demostrar cómo una crisis de degradación térmica y la activación encubierta del famoso Escenario 7 exponen que esta maniobra fue una ejecución calculada. Prepárate, porque detrás de la supuesta rebeldía de Colapinto se esconde la mayor fractura interna del año. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos explica por qué el garaje francés hoy respira puro pánico. Para que entiendas la magnitud de esta explosión, tengo que llevarte a los despachos de Enstone durante el invierno europeo. Tras la salida definitiva de Esteban Ocon, Pierre Gasly firmó su renovación de contrato bajo una promesa no escrita pero evidente: ser el líder absoluto y desarrollador principal del monoplaza. El equipo francés estaba desesperado por algo de estabilidad, y Gasly exigió ser el único faro de toda esta estructura. Pero la llegada de Franco Colapinto a la escudería cambió la ecuación con una violencia que nadie anticipó. El argentino no aterrizó como un simple piloto de pago dócil para rellenar el asiento. Llegó respaldado por un paquete de patrocinadores latinoamericanos de peso pesado. Y lo que es peor para el ego del francés, con un ritmo de adaptación feroz. Era el instinto de supervivencia puro contra el mismísimo establishment europeo. Los números empezaron a poner nervioso al garaje muy rápido. En las primeras rondas, la diferencia en clasificación promedió unos microscópicos 0,050 a 0,080 segundos a favor de Gasly. Nada. Pero en el ritmo de carrera dominical, Colapinto demostró entender los compuestos duros muchísimo mejor que el veterano. Gasly se empezó a sentir acorralado en su propia casa, y la prensa francesa comenzó a exigirle que impusiera su jerarquía. La olla a presión finalmente destapó sus grietas el viernes en los libres 2 de Jeddah. Gasly inundó la radio quejándose de un subviraje crónico inmanejable en la parte frontal del A525. Con la misma configuración exacta en el garaje de al lado, Colapinto salió a la pista y clavó el sexto mejor tiempo absoluto de la sesión. Lo que dijo en el corralito de prensa minutos después fue un misil teledirigido directo a la moral de su compañero. El coche va perfecto si tienes el valor de tirarlo en las curvas rápidas. Esa fue la frase textual de Franco ante los micrófonos. ¿Vos te das cuenta de lo que significa decirle a un ganador de gran premio en su cara que le está faltando coraje? En el paddock todos nos miramos sabiendo que esa provocación iba a detonar una guerra inminente. El argentino no vino a la Fórmula 1 a hacer amigos ni a ser el guardaespaldas de absolutamente nadie. Llegó el sábado, y la clasificación confirmó la fractura total. En la CU3, Gasly logra el octavo lugar en la parrilla, apenas superando a Colapinto que queda noveno. Lo insólito y revelador fue escuchar la radio privada del francés. Su ingeniero de pista celebraba efusivamente el resultado, como si hubieran ganado la pole. La paranoia era tan evidente que ya no la podían ocultar. Estaban festejando haber sobrevivido a su propio novato. El domingo en carrera, todo este veneno acumulado se transformó en crisis técnica. Para la vuelta 35, el asfalto nocturno de Jeddah estaba destrozando el eje delantero de Gasly con un graining severo en sus neumáticos medios. Su ritmo se desplomó. Colapinto, que venía en una estrategia alternativa calzando goma dura fresca, se le fue encima y llegó a la caja de cambios del auto número 10 con un ritmo infinitamente superior. El muro de Alpine entró en pánico ciego en la vuelta 38, porque Fernando Alonso, décimo con el Aston Martin, les venía recortando 8 décimas por giro. Desesperados, por la radio le exigen a Franco: mantén posición, protege a Pierre. Me contás en los comentarios qué pensás de esto. ¿Traición del equipo para proteger al favorito o estrategia lógica de carrera? La realidad es que a Franco le pidieron frenar frente a un muro en llamas. La orden llegó por la radio en la vuelta 38 y cayó como plomo sobre el casco del argentino. Mantén posición, Franco, protege a Pierre. En el muro de Alpine, la tensión se podía cortar con un bisturí. Los monitores mostraban una realidad aterradora.
Fernando Alonso, con un Aston Martin hambriento, les estaba devorando 8 décimas por giro. La escudería francesa estaba dispuesta a sacrificar el ritmo demoledor de su novato, solo para salvar el orgullo herido de su piloto número 1. Adentro del habitáculo del coche número 10, Pierre Gasly vivía un infierno térmico. Sus neumáticos medios estaban destruidos por el graining del asfalto nocturno de Jeddah. El francés peleaba contra el volante en cada frenada, exigiendo a los gritos por radio que Colapinto hiciera de escudo humano contra Alonso. El pánico del veterano era total. Sabía perfectamente que, si el argentino lo pasaba en pista, su estatus como líder intocable del equipo quedaría pulverizado ante los ojos de todo el paddock. Mientras tanto, en el garaje se desataba una guerra fría entre los propios ingenieros. Una mitad del muro miraba la telemetría con desesperación, viendo cómo el ritmo lento de Gasly estaba destruyendo la carrera de ambos monoplazas. La otra mitad, aterrorizada por las consecuencias políticas, insistía en mantener la jerarquía cueste lo que cueste. La presión de la cúpula directiva de la marca era asfixiante. Nadie quería asumir la responsabilidad de autorizar un adelantamiento que desataría un escándalo en Francia. Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba: la microreversión. Durante las vueltas 38 y 39, Franco Colapinto sorprendentemente obedeció. Levantó el pie del acelerador, enfrió sus frenos y se quedó anclado a la caja de cambios del auto francés. Parecía que el novato rebelde finalmente había sido domado por el sistema europeo. Del lado del garaje de Gasly, hubo un suspiro de alivio colectivo. Creyeron que el sudamericano había entendido su lugar en la cadena alimenticia de la Fórmula 1, pero esa aparente sumisión era una ilusión óptica. Una pausa táctica antes de la tormenta. Si ves que tu compañero hunde las chances de sumar puntos, ¿qué harías en ese asfalto? Me contás en los comentarios qué pensás de esto. ¿Es una traición al equipo buscar tu propio resultado? ¿O es una obligación deportiva superar a un auto sin ritmo? Lo que Franco hacía en esas 2 vueltas no era rendirse. Era estudiar los puntos ciegos y calibrar milimétricamente su momento exacto para dar el zarpazo definitivo. Llegó la vuelta 40 y el destino tiró las cartas sobre la mesa. En el primer sector, la desesperación le pasó factura a Gasly. El francés cometió un microerror catastrófico. Pisó mal el piano al salir de una curva veloz, perdiendo tracción por una fracción de segundo. El auto patinó, escupiendo chispas contra la oscuridad árabe. Esa minúscula ventana de vulnerabilidad fue como tirarle un trozo de carne cruda a un predador hambriento que venía oliendo sangre en el asfalto desde hacía demasiados kilómetros. El instinto de supervivencia de Colapinto se activó de manera automática y brutal. Franco entendió en milésimas de segundo que, si no pasaba en ese instante, Alonso los iba a devorar a los dos antes de llegar a la recta principal. No había espacio para la diplomacia, ni para pensar en los titulares de los diarios europeos del día siguiente. Era el pragmatismo frío y calculador de un piloto que sabe que en esta categoría, si mostrás piedad ante un rival herido, te convertís en su escolta de por vida. Lo que ocurrió a continuación es el secreto mejor guardado de aquel domingo. Mientras el director del equipo creía tener la situación controlada, un ingeniero de rendimiento en el lado del garaje de Franco rompió el protocolo. Sin avisar a la cúpula, habilitó desde el muro el escenario 7 para el monoplaza del argentino. Este mapa de máxima entrega de energía eléctrica encendió la batería del A525 a su límite absoluto. Fue una luz verde silenciosa, una autorización clandestina para ejecutar la sentencia sobre Gasly. Con el mapa de ataque activado, la recta principal se convirtió en el escenario del juicio final. Colapinto abrió el DRS, y la diferencia de velocidad fue absolutamente brutal. Gasly vio el auto acercándose en sus retrovisores y el pánico lo cegó. Rompiendo cualquier regla no escrita entre compañeros, el francés cerró la puerta de forma violenta y temeraria, empujando peligrosamente la trayectoria del argentino hacia el muro de cemento a más de 300 km por hora, en plena zona de frenada. Al llegar a la frenada de la curva 27, la tensión reventó todos los límites. Colapinto no levantó el pie. Con una frialdad de hielo, subió por el piano interior sin ceder un solo milímetro, obligando a Gasly a dar un volantazo desesperado para evitar la colisión. En ese caos infartante, Alonso casi pasa también al auto número 10. La maniobra estaba consumada. La radio de Pierre explotó con insultos rabiosos, mientras el garaje de Alpine quedaba sepultado en un silencio que anunciaba una guerra civil inminente. Lo que leíste en los comunicados oficiales esa misma noche es una absoluta mentira de relaciones públicas. La prensa generalista europea se apresuró a crucificar al argentino, tildando su adelantamiento como la típica locura de un novato que no sabe controlar sus emociones. Pero los que caminamos por este paddock sabemos leer entre líneas. La verdadera historia de la curva 27 no nació en el asfalto,
sino que se gestó en el rincón más oscuro del muro de ingenieros de Alpine. Según mis fuentes exclusivas dentro del garaje, la telemetría que el equipo intentó ocultar revela un dato que es absolutamente letal. El mapa de aplicación del acelerador de Pierre Gasly a la salida de las curvas lentas estaba generando un 12% más de deslizamiento que el de Franco. ¿Sabes lo que significa ese wheel spin constante en Jeddah? Significa que los neumáticos medios del francés estaban térmicamente muertos, cocinados por su propia desesperación al volante. Mientras a Gasly le prometían por la radio que su compañero iba a funcionar como un escudo protector contra Fernando Alonso, en los monitores del equipo la realidad era insostenible. La degradación del monoplaza número 10 estaba arrastrando a los dos coches hacia un abismo estratégico. Si Franco se quedaba atascado detrás de ese coche moribundo, el Aston Martin se los iba a devorar a los dos sin piedad. El muro de Alpine estaba paralizado, atrapado en su propia trampa política. Y aquí viene el secreto que nadie se atrevió a publicar y que cambia absolutamente toda la perspectiva del conflicto. Lo que no apareció en las cámaras on-board fue que, exactamente 5 curvas antes del ataque definitivo, un ingeniero de rendimiento del lado del garaje de Colapinto rompió la cadena de mando. En el panel de control del argentino, se encendió de repente una luz verde clandestina. Le acababan de habilitar el famoso Scenario 7, de máxima entrega de energía eléctrica. ¿Te imaginas la magnitud de lo que te estoy contando en este momento? Alguien desde adentro le dio a Franco el arma cargada para ejecutar a su propio compañero. En el paddock se rumorea con muchísima fuerza que el muro francés está brutalmente dividido en dos facciones irreconciliables. Una parte quiere proteger el estatus aristocrático de Gasly a toda costa, mientras que los ingenieros de carrera solo miran los números y sabían que el novato era la única esperanza de sumar puntos. La gran incógnita que hoy aterra a las oficinas de Enstone es quién dio realmente esa orden encubierta. ¿Acaso la directiva de Alpine autorizó a Colapinto en secreto para que pasara y salvara los muebles ante Alonso, dejando a Pierre completamente vendido? Franco simplemente leyó la telemetría en su volante, sintió el empuje extra del motor eléctrico y capitalizó el caos interno del equipo. No fue un acto de rebeldía ciega, fue la ejecución perfecta de un sicario corporativo. Este detalle técnico destroza la narrativa del piloto experimentado, que es víctima de un novato salvaje. La telemetría expone el contraste más brutal de la Fórmula 1. El privilegio europeo frente al puro instinto de supervivencia de un recién llegado. Gasly esperaba que su pasaporte y su historia obligaran al equipo a protegerlo, reaccionando de manera puramente emocional. Pero Franco sabe que en este negocio, si no atacas cuando tienes el coche, el año que viene te quedas sin asiento. El argentino no cruzó el océano para hacer amigos en el hospitality, ni para ser el guardaespaldas dócil de un piloto que es dramáticamente más lento que él los domingos. Su pragmatismo es tan frío que asusta a los europeos. Si Franco decidía levantar el pie y ceder ante los berrinches de Gasly, Alpine lo iba a tratar como a un piloto de pruebas glorificado por el resto de su carrera. Tenía que demostrar que es el macho alfa de la manada, y eligió el asfalto de Jeddah para morder. La revelación de ese mapa de motor clandestino transforma lo que parecía una insubordinación en un golpe de estado avalado por la propia telemetría. Gasly no solo fue humillado en la pista, sino que ahora sabe que la mitad de su propio equipo conspiró en las sombras para darle a Franco la potencia necesaria para destruirlo. Pero ¿cómo reaccionó la cúpula de Alpine cuando el coche número 43 cruzó la meta por delante de su supuesto líder indiscutido? Aquí hay mucho más. Lo que pasó bajo las luces de Jeddah no es un simple incidente, es un sismo absoluto que sacude los cimientos de la Fórmula 1. Para América Latina, esta maniobra significa la consagración de un macho alfa dentro de un ecosistema europeo elitista. Colapinto acaba de demostrar que no necesita el permiso de nadie. Humilló a Gasly en su propio terreno y dejó clarísimo que el talento sudamericano ya no viene a pedir disculpas, viene a exigir resultados, cueste lo que cueste en la pista. Adentro de Alpine, el ambiente hoy es de terror puro. El equipo buscaba estabilidad y se encontró con una guerra civil que puede hundirlos en el campeonato de constructores. Gasly ya demostró con Ocon que es capaz de destruir la armonía si se siente acorralado, y ahora un novato lo superó con la telemetría en la mano. La directiva francesa está completamente paralizada. Saben que tienen un coche problemático, pero el verdadero monstruo incontrolable duerme adentro de su propio garaje. De cara al próximo Gran Premio, esta dinámica es insostenible. Si penalizan a Franco para calmar el ego de Pierre, Alpine arriesga perder el brutal respaldo comercial latino que los mantiene relevantes. Pero si miran para otro lado, habilitan a Gasly a iniciar un sabotaje interno destructivo. El garaje ya está partido en dos mitades irreconciliables. Los mecánicos tomaron bando,
y la tensión técnica que veremos en los próximos libres será simplemente asfixiante. La historia está llena de novatos que bajaron la cabeza y desaparecieron rápido. Pero el 43 eligió morder. ¿Hizo bien Franco Colapinto en ignorar las órdenes para salvar la carrera del equipo? ¿O acaba de cavar su tumba política al humillar al piloto de Francia? Déjame tu análisis en los comentarios, que quiero leer cómo ven esto. La Fórmula 1 es un deporte de pirañas, y Jeddah nos confirmó empíricamente que el argentino tiene los dientes más afilados de todo el paddock.